Bienvenidos a este primer curso de discipulado del Seminario Bíblico Logos, Enseñanzas Fundamentales Bíblicas. Inmediatamente ingresamos a la lección número 1, nuestra salvación. Para entender la salvación es necesario que nosotros podamos comprender cómo el hombre ha sido creado desde el principio. Es necesario entender la condición actual del hombre después que ha pecado. Y es muy importante comprender la condición personal del hombre. Para entender este concepto de lo que es la salvación, este primer tema de la salvación, adentrémonos en la condición original del hombre, cómo el hombre ha sido creado por Dios. Para eso vamos a ver la creación del hombre. Y dice, el hombre fue creado a la imagen de Dios para estar en comunión con Él. Vayamos a Génesis 1:27 ahí, si tú tienes tu Biblia, agarra tu Biblia y vayámonos a Génesis 1:27. Lo podemos leer desde el 26, ¿ok? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estos 3 versículos son muy importantes para entender este punto número 1, la creación del hombre. Más allá de esto, te invito a que podamos escuchar una enseñanza que viene de un pastor que es de mucha bendición. Vayamos a escuchar al pastor Josías Grauman respecto a lo que nos dice respecto a la creación del hombre conforme a la imagen de Dios, que es importante comprender este aspecto fundamental. La Escritura afirma que tanto el hombre como la mujer fuimos creados a imagen de Dios. El ser humano refleja algo de la naturaleza divina y por lo tanto sirve como un representante divino sobre la tierra. Ahora, sabemos que no compartimos los atributos incomunicables de Dios como su omnipresencia. Pero ¿en qué consiste ser creado a su imagen? Bueno, primero tengamos cuidado, porque el texto no contesta a nuestra pregunta y no debemos pensar en cualidades nuestras que imaginamos estar en Dios. Nosotros reflejamos algo de Dios, sí, pero Dios no refleja al hombre. De hecho, uno de los principales pecados que el hombre comete es imaginar que Dios es como nosotros. Pero Dios es santo, diferente que nosotros. Ahora, regresando al huerto de Edén, vemos que Adán y Eva, creados a imagen de Dios, caen en pecado. Y luego Génesis 5 nos dice que ellos engendraron a un hijo. Y tan triste, el texto dice que lo engendraron a su semejanza, conforme a su imagen. Y Adán llamó su nombre Seth. Es decir, viendo a Adán en el huerto antes del pecado, ves una foto de Dios. Ves a Seth y ves una foto de la imagen pecaminosa de su padre. Las buenas noticias son que la imagen no fue totalmente destruida. Y para los cristianos, el Espíritu nos está santificando a la imagen de Cristo para que un día seamos una imagen de la naturaleza de Cristo, llenos de todas sus perfecciones. En un principio, en esta explicación que nos da el pastor, hace referencia a lo que nosotros deberíamos considerar cuando dice, estoy acá, veamos la pizarra, dice, a Dios lo voy a simbolizar con un triángulo y más adelante les explicaré por qué. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, no debemos tomar en cuenta que nosotros no debemos intentar interpretar de tal manera que seamos iguales a Dios. En ninguna manera. Nosotros no somos iguales a Dios. Dios tiene atributos que realmente nosotros como seres humanos no podríamos llegar a entender a plenitud. Parte de esto en la Biblia nos menciona como que Dios es un ser omnipotente, es un ser omnisciente, es un ser
inmutable, inmutable, cosa que nosotros como personas no poseemos esos atributos. Ciertamente, nosotros fuimos creados por Dios y reflejamos parte de su imagen. Sin embargo, eso no quiere decir que seamos iguales a Dios. ¿Está bien? Para comprender un poco más respecto a esto, vayamos a escuchar a un pastor de mucha bendición. Es el pastor R.C. Sproul con esta explicación. Ser hecho a imagen de Dios significa ser capaz de ser parte de este increíble fenómeno que llamamos pensar, reflexionar, decidir, aprender, conocer, razonar. No podemos pensar como Dios piensa, como si tuviéramos omnisciencia o que seamos infinitos en nuestra perspectiva en lo absoluto. Pero tenemos un punto de similitud, un punto de semejanza. No solo eso, sino que al ser creados a su imagen, también somos criaturas morales. Vamos a estar estudiando próximamente la historia de la caída en el Antiguo Testamento. La gran tragedia, por así decirlo, de la historia humana. Pero lo único que se requiere para caer en la corrupción moral es que debe haber una naturaleza moral con la cual empezar. Con la explicación dada del pastor, podemos entender de mejor manera en qué sentido el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ciertamente, el hombre no puede ser omnipotente, no tiene esa capacidad de ser omnisciente, inmutable y otros atributos de Dios. Sin embargo, en algún punto somos semejante a Dios, en el sentido en que podemos pensar, podemos razonar, podemos decidir, podemos aprender, podemos conocer, podemos razonar, y ese es un punto de la moral. Este es el punto en el cual somos a esa imagen de Dios, en ese carácter. Es por tal motivo que el hombre puede hacer eso, pensar, razonar, decidir, aprender. Ciertamente no somos como Dios, no somos iguales a Dios. Dios es un ser infinito, con todos sus atributos. Sin embargo, en este sentido es que nosotros somos a semejanza de Él. ¿Y por qué Dios nos ha hecho así? Recuerden, en las primeras partes de los versículos, ¿qué dice? Dice que Dios ha creado, en el Génesis 1 dice, Dios ha creado absolutamente todo, los cielos, la tierra, el firmamento, lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, lo que hay en el mar y lo que hay debajo del mar. Y creó algo especial, dijo, hagamos al hombre. Algo especial donde dijo, estos seres humanos van a señorear. En ellos voy a reflejar mi gloria. Nosotros somos el reflejo de la gloria de Dios en un cierto sentido. Nos ha dado esa capacidad, esa gran virtud de parecernos en algún punto a Dios. Y eso es en sus cualidades y el carácter de saber pensar, razonar, decidir, aprender, tener esa conciencia entre el bien y el mal, en saber tomar decisiones. Y hasta acá vemos este aspecto fundamental de la creación del hombre. En un principio, el hombre mismo, en un principio, Dios lo creó con una plena comunión, con una plena comunión. ¿Ya? Y eso vamos a seguir viendo en la enseñanza en el 1.2.
Ahora vamos a entender el concepto del límite del hombre. Ciertamente Dios creó en el principio al hombre con límites. El hombre fue creado con límites. Una prohibición dentro de una gran provisión. Vayamos a leer Génesis 2, 16, 17. Vamos a la Biblia y vamos a subir un poquito. ¿Qué dice? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En este sentido, en un principio, como ves en la imagen, en este gráfico de acá, dice, el hombre fue creado con una plena comunión con Dios. El primer hombre, Adán, tenía esa plena comunión con Dios. Qué hermoso, ¿no? En ese tiempo, tener esa comunión con Dios, este primer hombre con todos los privilegios, tenía esa plena comunión con Dios. Sin embargo, le dijo, de todo podrás hacer, pero no comas de este árbol. No comas de este árbol. Y es en cuanto llega lo que es el pecado, la desobediencia. En un principio, la condición original del hombre es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios para que pueda administrar la tierra, juzgar la tierra. Dios mismo lo ha hecho al hombre para reflejar su gloria. Y le dio solo un límite en que no comiera del árbol. En un plan perfecto de Dios, sí. ¿Podemos cuestionar a Dios? No. Él es perfecto en absolutamente todo. Y en esto es en cuanto la condición original del hombre ha sido creado desde el principio. Para tal punto, vamos a estudiar luego la condición actual del hombre. Te esperamos en el siguiente estudio de este mismo curso de la lección 1, nuestra salvación. Estaremos tocando la condición actual del hombre. Te esperamos.